Capítulo 10. Salvado por un ángel. Otra vez llegó la primavera y otro invierno cruel había terminado. Haciendo lo mejor que podían para reunir su fuerza, el Wehrmacht penetró más y más hacia el este en Rusia. En su estela dejaban cuerpos quebrantados y un país quebrado. Ignorando las advertencias del teniente Guttschalk, Franz trató de aliviar el sufrimiento donde quiera que podía. Algunas veces sus propios compañeros heridos o moribundos necesitaban ayuda. En otras ocasiones ayudaba a judíos y ucranianos. Él no hacía distinción entre amigos o enemigos, sabiendo que Jesús los hubiera tratado de la misma manera. Los alemanes tomaron prisioneros a cientos de miles de soldados rusos, mientras Franz observaba a las tropas de la SS que los arreaban a campos de prisioneros improvisados pero sumamente vigilados. Su corazón se deshacía al ver a esos hombres rudos y derrotados. Vivían como animales en un espacio inadecuado y, sin embargo, su miseria solo había comenzado. Los alemanes no tenían alimentos suficientes para sus propios hombres, y mucho menos para los prisioneros, y pronto los campos llegaron a ser infiernos de inacción. Durante una larga estadía en una cierta área, Franz supo que había un campo de prisioneros no muy lejos. Aunque estaba estrictamente prohibido, él visitó el campamento una tarde. En el camino, él pensó: hay tantas cosas que están estrictamente prohibidas en estos días, pero no voy a permitir que dicten mi conducta. Cuando llegó, le destrozó el corazón ver a los hombres detrás de alambradas de púas, levantando sus manos esqueléticas en forma suplicante. Fue a ver a su amigo en la cocina. Willy, le dijo con un tono de urgencia, tengo un pedido especial. ¿Me dejarías llevar las sobras después de cada comida? Willy lo miró fijamente por un buen rato. A esta altura, él ya se había acostumbrado a las maneras poco ortodoxas de su amigo, de modo que haciendo un movimiento con sus ojos le dijo: muy bien, toma lo que quieras, pero no me digas qué estás tramando ahora. 3 veces por día, Franz a escondidas recogía las sobras. Por la noche, iba hacia el campo de prisioneros cargado con bolsas de costras de pan y ollas de papas y verduras hervidas. Durante varios días nadie lo molestó. Entonces, un guardia de turno en el campo de prisioneros lo vio y se acercó a él corriendo. ¡Alto! Cuando vio las insignias del rango de Franz, se volvió más respetuoso. ¿Qué está haciendo por aquí, cabo? Tengo comida sobrante que estoy llevando a los prisioneros. Lo lamento, cabo, pero eso está totalmente prohibido. Sí, ya lo sé, dijo Franz con fervor. Pero esos hombres son seres humanos como nosotros. Están indefensos y están a nuestra merced. ¿Qué pasaría si tú o yo fuéramos prisioneros de los rusos y estuviéramos hambrientos como lobos? El guardia tiritó y se hizo la señal de la cruz. Dios no lo permita, dijo en voz baja. ¿No estaríamos agradecidos si alguien nos trajera comida? El guardia sintió con la cabeza. Usted está en lo cierto, por supuesto, pero de todos modos no puedo permitirlo. Escucha, dijo Franz con tono persuasivo. Tú eres un guardia. Es tu deber patrullar. Sencillamente camina hasta el extremo del campamento allí. Mientras estás dándome la espalda, yo voy a arrojar la comida por sobre el cerco, y para cuando regreses, yo habré desaparecido. Tú no me has visto ni serás responsable. Con un breve saludo, Heil Hitler, el soldado de corazón enternecido,
sin decir palabra, se dio vuelta y siguió su ronda, sabiendo muy bien que estaba arriesgando su vida al hacerlo. Apresuradamente, Franz arrojó la comida por encima del alambrado. Al caer los alimentos, los prisioneros devoraron todo lo que pudieron encontrar. Un hombre tomó una papa hervida y la apretó en la mano con tanta fuerza que el puré se le escapó entre los dedos. Otros le tomaron la muñeca y lamieron el puré. Con compasión, Franz los miró antes de retirarse silenciosamente. Había poca esperanza de que sobrevivieran. De los 750.000 prisioneros tomados solo en Kiev, solamente 22.000 volvieron con vida. La guerra ya había transcurrido durante 4 años. Franz extrañaba a su familia y le resultaba difícil vivir en un ambiente tan extraño para su naturaleza. Su mayor satisfacción la tenía cuando tenía la oportunidad de dar algún estudio bíblico. Hassel le preguntó a un soldado curioso: ¿cómo es que eres tan cuidadoso de no trabajar los sábados? Es una historia larga. Ven a mi lugar después de la cena y te la cuento. La noticia se esparció entre los demás soldados y él tuvo muchas oportunidades de estudiar las verdades bíblicas y las profecías con los hombres. Eventualmente, no hubo ningún soldado en su compañía que no hubiera escuchado su testimonio. Encontró que muchos hombres eran abiertos y estaban interesados y pudo darles una serie entera de estudios bíblicos. A las 8 de la mañana un lunes, el sargento Erich y otros oficiales se reunieron en la barraca donde se alojaba Franz para jugar un juego de naipes favorito entre los soldados. Franz pronto dirigió la conversación hacia las predicaciones de Daniel acerca de la segunda venida de Cristo y del fin del mundo. Miren esto, dijo. Sacó del bolsillo su Biblia pequeña, extrajo de ella una pequeña tarjeta que tenía una imagen de Daniel 2 y la hizo circular entre ellos. Abrió su Biblia y explicó que estos eran los últimos días de la historia de la Tierra. Hitler nunca podrá unir al mundo bajo el gobierno de Alemania, dijo con confianza, porque no está en armonía con la profecía bíblica. El siguiente evento será la roca que destruirá la estatua y eso señalará el fin de nuestro mundo. Y entonces Dios establecerá su propio reino. Fascinados, los hombres escuchaban y hacían muchas preguntas. Franz parecía estar siempre listo para encontrar la respuesta correcta. Finalmente, alguien miró su reloj. Ya es mediodía. Hemos estado aquí sentados conversando durante 4 horas. Tendremos que apurarnos si queremos encontrar algo de comida. En el comedor de los oficiales, los hombres compartían entusiasmados con otros lo que acababan de escuchar. No demoró mucho en que la noticia llegara al Hauptmann Mikus, que había reemplazado a Abraham 2 años antes. Él no perdió tiempo en citar a Franz a su oficina para la 1 de la tarde. Hassel había un tono poco familiar en su voz, aunque normalmente había estado bien dispuesto hacia Franz. Esta vez estaba claramente indignado. ¿Es cierto que estuvo hablando con mis oficiales durante 4 horas acerca del fin del mundo? Sí, señor, es cierto. ¿Cómo se atreve a decir esas cosas? Señor, usted sabe perfectamente bien que Hitler está estableciendo el Tercer Reich. Ese imperio durará 1000 años. Franz lo miró sin estar muy seguro de qué debía contestarle. No habrá un fin del mundo, Hassel. Y el Hauptmann Mikus se puso de pie y con su dedo señaló firmemente hacia Franz. Apenas pude defenderte de mis oficiales esta vez, pero te prohíbo absolutamente que hables de esto otra vez. ¿Me entiendes? Sí, señor, dijo Franz, con un saludo cortés llevando su mano a la gorra. Y espero
dijo Micus, medio para sí mismo, mientras Franz se iba, que todavía no haya compartido esa tontería con la tropa. Si solo supieras, pensó Franz. Salió de la habitación dejando al Hauptmann sacudiendo la cabeza. Durante 2 años, ahora todo el personal militar alemán había recibido órdenes de saludar exclusivamente con el brazo extendido y un claro Heil Hitler. De alguna manera, el incorregible cabo Hassel siempre ignoraba esta orden. En su culto esa noche, Franz volvió a leer Amós 5:3. Por eso, en circunstancias como estas, guarda silencio el prudente porque estos tiempos son malos. Él atendió este consejo y decidió ser mucho más cauto cuando hablara a los soldados. Sin embargo, no dejó de aprovechar ninguna oportunidad de hablarles acerca de Cristo, su segunda venida y su responsabilidad ante Dios. Durante los años pasados se había ganado el respeto de la mayoría de los hombres. Solo unos pocos de ellos, mayormente gente nueva, lo ridiculizaban. Leo, que se había unido hace poco a los zapadores, era el peor. Se preciaba de ser un cómico y usaba a Franz como el blanco de sus chistes. Franz, gritaba, te estás poniendo amarillo de comer todas esas zanahorias. En otra ocasión gritaba lleno de risa, ¿otra vez leyendo la Biblia? Tendremos que ponerte en el zoológico con nuestros antepasados, los monos. Finalmente, la paciencia de Franz estalló. Leo, dijo con lo que él esperara fuera una voz muy severa, te advierto, si te burlas de mí otra vez, te daré una paliza. Todos los que estaban alrededor y lo oyeron de inmediato se dieron vuelta para observar lo que pasaría. Leo midió a Franz con sus ojos. Hassel es alto. Pareció estar pensando, pero él trabaja en una oficina todo el día, mientras yo estoy construyendo puentes. Podré vencerlo fácilmente. Vamos, pues, Hassel, dijo mofándose. No me asusta el puñetazo de uno que come repollo. Con un poderoso golpe de su puño, Franz lo dejó inconsciente, tirado en el suelo a 1 metro de distancia. Franz se restregó las manos en un gesto que hablaba más fuerte que palabras. Ahí tienes. Sus camaradas silbaron y lo vivaron. El pobre Leo, todavía apagado como una vela, no tenía manera de saber lo que ellos sabían. Aunque tenía casi el doble de la edad de los soldados más jóvenes, Franz regularmente ganaba las competencias de levantamiento de pesas. Pero cuando Leo comenzó a volver en sus sentidos, Franz también volvía a los suyos. Él sabía lo que tenía que hacer. Primero se fue a su oficina y se arrodilló junto al escritorio. Señor, oró, he pecado contra Leo y contra ti. Confié en mis propias fuerzas en vez de escuchar tu dirección. ¡Qué hipócrita soy! Al hablar a los hombres acerca de una vida como la de Jesús, mientras actúo como un matón de la calle. No quiero ser esa clase de persona. Por favor, perdóname. Luego Franz salió y le ofreció sus disculpas a Leo, quien para entonces estaba sentado tratando de despejar su cabeza. Aunque este incidente le ganó a Franz la admiración de muchos soldados, él estaba avergonzado de su conducta. Él no quería un respeto basado en la violencia. Entretanto, la infantería alemana había capturado una aldea en un cruce de líneas ferroviarias en el corazón mismo de Ucrania, no lejos de donde estaban estacionados los zapadores. Franz y 5 soldados fueron enviados adelante a este pueblo con la orden de preparar alojamiento para el resto de la unidad, que se unirían a ellos en pocos días. Como no se esperaba ningún peligro, se le pidió a Franz que llevara consigo los documentos de la compañía, todo el dinero y la mercadería de la pequeña despensa. Tomaron un jeep y un camión con acoplado, los cargaron con todos los elementos y salieron. Cuando llegaron al cruce, encontraron que allí había estacionados hombres de otros batallones. Frente a la estación del tren, Franz descubrió un edificio que la gente local consideraba un hotel.
Sus habitaciones tenían pisos de tierra y se habían llevado todos los muebles. Afuera había un retrete o excusado y un pozo de agua. Decidió alojarse en una de las piezas desocupadas, tiró su colchón de paja en el piso y apiló las carpetas con documentos en un rincón. Los otros encontraron un establo donde hicieron sus camas sobre la paja. Como este era un cruce importante, todos tenían que ser vigilantes. 2 veces por día, Franz se trepaba a la torre de observación hecha con madera junto a la estación del tren y escrutaba el horizonte. De noche, los soldados dormían completamente vestidos excepto las botas. Sin embargo, todo estaba tranquilo y resultaba fácil descuidar la vigilancia. Cada viernes, una vez terminado su trabajo con los libros, Franz lustraba sus botas y cepillaba su uniforme, como era su costumbre el día de preparación. Al ponerse el sol, estaba listo para recibir el sábado. Decidió pasar el día siguiente en el bosque cercano. Allí no sería molestado en su estudio de la Biblia y meditación. Cada día había estado leyendo conscientemente su Biblia y orando, pero había sabido desde algún tiempo que necesitaba tener tiempo a solas con el Señor. Desde el incidente con Leo, de alguna manera, Dios parecía estar lejos de él. El sábado de la mañana, a la hora del desayuno, tomó algunas rebanadas adicionales de pan y se fue, llevando su Biblia en un bolsillo y el pan y una botella con agua en el otro. Me pregunto si vale la pena correr el riesgo, pensó para sí. Cuando estoy separado de mi unidad, soy más vulnerable. Un francotirador podría escogerme como blanco y nadie lo sabría. Podría pisar una mina antipersonal y volar en pedazos. ¿Debería quedar en mi alojamiento? Finalmente decidió, no, tengo que ir. Tengo que recuperar mi cercanía a Dios. En el bosque encontró un tronco caído sobre el cual sentarse y abrió su Biblia. Casi inmediatamente se distrajo con una ardilla que recorría las ramas por sobre su cabeza. Volvió a los ojos a la página abierta. En el mundo tendréis aflicción. Un cuervo graznó con fuerza. Lo siguió con la vista, luego volvió su atención a las escrituras. Tal vez necesitaba leer un pasaje diferente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No podía mantener sus pensamientos en lo que estaba leyendo. Era extraño que se sintiera tan vacío. ¿Era la guerra que lo estaba aplastando? Estaba preocupado. No, peor que eso. Tenía miedo. No de los francotiradores o de las minas terrestres o de Hitler. Él tenía miedo porque aun cuando se había disciplinado para leer la Biblia cada día, ya no escuchaba que Dios le hablara. Había perdido el sentido de la presencia de Dios. Ahora, sentado solo en el bosque, a más de 1.600 kilómetros de su familia, sentía que una profunda depresión caía sobre él. A medida que avanzaba el día, llegó a estar más y más desanimado. Se sentía más lejos de Dios que nunca antes. Finalmente, antes de regresar al campamento, oró: Señor, tú ves el estado mental en el que me encuentro. Si todavía estás conmigo, dame una señal. En camino de regreso, Franz cantó las palabras de un antiguo himno. Aun cuando este mundo de demonios lleno amenazara con destruirnos, no temeremos porque Dios ha querido que su voluntad triunfe por medio de nosotros. Pasaron 2 semanas, durante las cuales los soviéticos aumentaron gradualmente su ofensiva. Diariamente los tanques rusos avanzaban hacia la aldea y repetidamente eran rechazados por los aviones Stukas alemanes que los bombardeaban desde el aire. El tiroteo era incesante. Cuando la unidad de zapadores no vino para unirse a ellos, los 6 zapadores se sintieron más y más incómodos. Pasó otro sábado. Ahora, por supuesto, no había oportunidad para pasar el día tranquilo en el bosque, de modo que Franz se quedó solo en su habitación, vacía con piso de tierra.
Al abrir la Biblia y pasar sus páginas, sus ojos cayeron sobre las palabras familiares del Salmo 91. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Él había leído estos pasajes muchas veces, pero en ese sentimiento de vacío espiritual parecieron distantes e impersonales. Finalmente, al llegar la noche, cayó en un sueño pesado. Temprano a la mañana siguiente se despertó sobresaltado. Algo no andaba bien. Se quedó quieto por un momento. Luego lo escuchó, un zumbido monótono a gran distancia. ¿Truenos?, se preguntó medio dormido. No, no puede ser un trueno. Suena demasiado parejo, demasiado humano. ¡Humano! De un salto se levantó, se puso las botas y corrió fuera de la habitación y cruzó la calle de tierra hasta la torre de observación. Trepando rápidamente de a 2 escalones, finalmente llegó a la cumbre. El temible zumbido se oía más fuerte allí, y mientras observaba en el crepúsculo de la madrugada, pudo apenas divisar los bultos de los tanques rusos que como sombras convergían hacia la aldea desde todas direcciones. Otros vehículos más próximos estaban escapándose. La infantería alemana estaba huyendo a gran velocidad. Nos agarraron, pensó Franz. Este es el fin. Por favor, Dios, ayúdame. ¿Estamos perdidos? Miró alrededor. No, un camino todavía está abierto. Es nuestra única esperanza. Franz bajó las escaleras y corrió cruzando la plaza hasta el establo. ¡Arriba, arriba!, le gritó a los otros zapadores. Los rusos están viniendo. Dejen todo y salgamos ya mismo. Tomemos el camino hacia el sur. Es nuestra única oportunidad. Los otros salieron del edificio, pusieron en marcha el jeep y el camión, mientras Franz corría a su habitación. Allí, en esa pieza, estaba el pago para los soldados, que debía entregar el miércoles. En esas carpetas había boletines ultrasecretos acerca de los planes futuros del ejército alemán. Sus órdenes permanentes eran quemar todo antes que permitir que cayera en manos enemigas. Pero no había tiempo. ¿Qué voy a hacer?, se preguntaba Franz con desesperación. Opciones y objeciones daban vueltas en su mente. Esta puerta ni siquiera tiene llave. Si me quedo, estoy seguro de que me matarán o me tomarán prisionero. En mi cinturón no tengo más que un pedazo de madera pintado de negro ilustrado. Y aún, si tuviera un arma verdadera, ¿qué podría hacer un soldado solitario para defender estos documentos? Y sin embargo, soy el responsable final por ellos. Y si los rusos encuentran aquí nuestros planes y los usan, me llevarán a una corte marcial como traidor y me ejecutarán. Tomó un pedazo de carbón y salió de la habitación, golpeando la puerta tras sí. Afuera, dibujó una calavera con 2 huesos cruzados en la puerta. Debajo escribió con grandes letras: peligro, minas, no entrar. Luego corrió hasta donde estaba el enorme camión a diésel, arrastrando su acoplado, que estaba saliendo del lugar. El pequeño jeep estaba corriendo adelante. En la conmoción, sus camaradas no habían notado lo que habían dejado atrás. Corriendo dio un salto y Franz se tomó de la lanza que unía el camión con el acoplado, tratando desesperadamente de mantener el equilibrio mientras el camión saltaba por los pozos, esparciendo barro y piedras. Vamos a poder escapar, oró en voz alta. Gracias, Señor. Pero desde donde estaba viajando Franz no podía ver una curva que se aproximaba. El conductor dio una vuelta abrupta y el piso del camión se inclinó hacia donde estaba Franz y lo derribó de su lugar. Aterrizó sobre el camino con su cabeza a 50 centímetros de las ruedas del acoplado. En ese instante él supo
que la rueda le iba a aplastar la cabeza. Toda su vida pasó delante de sus ojos como una película, comenzando con ese momento y retrocediendo hasta la ocasión en que a los 2 años de edad se cayó por las escaleras al sótano de la granja de sus abuelos. De modo que este es el fin, no una batalla. Señor, sálvame. Perdona mis pecados. Ocúpate de mi familia. La rueda rozó su cabeza. Franz cerró sus ojos esperando el impacto final que lo aplastaría. Precisamente en ese instante, alguien lo tomó del cuello de su uniforme, lo sacó de cerca de la rueda y lo depositó directamente encima del acoplado. Por un momento quedó allí desparramado, atontado y temblando. Luego levantó la cabeza y miró alrededor para descubrir quién lo había salvado para agradecerle. No había nadie allí. Temblando, casi sollozando, con alivio, Fran le agradeció a Dios por darle la señal por la que había orado. Con reverencia, recordó las palabras que le habían parecido tan impersonales el sábado: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te aguarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pronto, los vehículos llegaron a una zona boscosa donde se escondieron el resto del día. A la distancia oían los disparos del fusil y de tanto en tanto sentían temblar la tierra por la fuerza de tremendas explosiones. Un momento, dijo uno de los hombres. ¿Qué está ocurriendo? Tú viste que nosotros estábamos retrocediendo, ¿verdad, Franz? Exactamente, respondió Franz, intrigado. No han quedado alemanes para pelear con los rusos y sin embargo se oye como una especie de batalla por allá. Hacia el fin de la tarde, toda esa zona había quedado en un fantasmal silencio y se aventuraron a regresar. Arrastrándose hasta un punto alto, se asomaron para mirar el camino y lo vieron lleno con toda una fila de tanques rusos. No había señales de vida. Cuidado, susurró uno de los compañeros de Franz. Podría ser una trampa. Correcto, dijo otro. Ya ha ocurrido antes. Unidades enteras fueron atraídas hacia emboscadas como esta. De repente vieron un movimiento. Está bien, gritó alguien. Soy alemán, no tiren. Un soldado solitario apareció y caminó hacia ellos. ¿Quién eres?, le gritaron, llenos de sospechas. Él sonrió débilmente y ellos pudieron ver que su rostro estaba pálido. Mi nombre es Hans Kessler. ¿Dónde está tu unidad? Se fue. ¿Y te abandonaron? Exacto. Yo pertenezco al batallón antitanque. Cuando los rusos atacaron, mi unidad huyó antes de que supiera que se iban. Tomé mi pequeño fusil antitanque y corrí a lo largo del camino, tratando de alcanzarlos, pero pronto me di cuenta de que nunca los alcanzaría. De modo que decidí esconderme detrás de unos arbustos tupidos junto al camino. Desde donde estaba vi que los rusos entraron al pueblo y saquearon todos los edificios. Al no encontrar soldados, volvieron a sus tanques y comenzaron a dirigirse por este camino en dirección a donde me encontraba, porque esa era la dirección que habían tomado los alemanes. No me podían ver detrás de los arbustos. Yo estaba listo para atacarlos. En mi entrenamiento había aprendido que los tanques rusos están fuertemente acorazados en la parte delantera y los costados, pero que tenían muy poca protección en la parte de atrás. De modo que esperé que pasara cada tanque a mi lado y luego le hice un disparo a la cámara de municiones ubicada en la parte posterior y por supuesto estalló con gran estruendo. Bueno, eso debe haber vuelto locos a los rusos. Todo lo que veían era que un tanque tras otro quedaba envuelto en llamas. No podían decir de dónde venía el ataque, de modo que me parece que entraron en pánico. Toda la fila de tanques se detuvo
y los abandonaron y corrieron cada cual por su lado por los campos. Por haber rechazado a los rusos él solo, sin ayuda, Hans Kessler recibió más tarde la Cruz de Hierro de primera y segunda clase y una promoción. Bien, dijo Franz, después de escuchar esta historia asombrosa, pienso que nada nos impide devolver al pueblo. Cuando llegaron a sus alojamientos, encontraron que todas sus posesiones habían sido destruidas o robadas. Lo que los rusos no pudieron llevar consigo, lo destrozaron y pisotearon. Nada podía recuperarse. Con la mandíbula apretada por el temor, Franz corrió hasta la habitación donde él había dejado el dinero y los documentos. Se detuvo frente a la puerta por un segundo o dos, temiendo entrar. Pero cuando finalmente abrió la puerta, encontró que la habitación no había sido perturbada. Los registros y las órdenes secretas estaban en su lugar. La paga de los soldados estaba donde él la había dejado. Dios había enviado también sus ángeles a ese lugar. Un capítulo de confianza, oración y ayuda de parte de Dios. Espero que te haya gustado tanto como nosotros. Suscríbete y comparte este lindo material.